Las motos chinas son una mierda. Las motos chinas no valen para nada. ¿Cómo no quieres que se te averíe si te has comprado una moto china? Si eres un hater de las motos chinas, estoy convencido de que ahora mismo tienes un orgasmo interno que no lo puedes soportar. Pero como tú ya has tenido tu momento, ahora es el momento de que yo te diga que si no te gustan las motos chinas, monta aquí y pedalea. Todo esto es una cosa que tenía que decir porque cuando subí el short de que me había quedado sin de freno trasero, apareció mucho hater que ni sabe lo que es una moto china. Seguramente no sepa ni lo que es una moto normal, me parece a mí, porque hay mucho personaje por ahí suelto. Y aunque no me gusta hacer este tipo de cosas, igual que algunos disfrutan criticando lo que no conocen, yo disfruto mandando a tomar por a quien se mete nada más que a joder. Mira, los de los cuales saludan, parece mentira. Bueno, ya que nos hemos quedado tú y yo y nos hemos quitado a la gente que no pinta nada en este canal, que solamente se meten a hatear un poquito sobre las motos chinas, que si tú has tenido una moto china y has tenido una mala experiencia, eres bienvenido. Si tú has tenido en Azontes, has tenido algún problema con ella, como sé que alguno se ha pasado y ha comentado, eres bienvenido. Si eres una persona que no has tenido nunca una moto china, generalizas todas las motos chinas por igual y encima estás creando mal rollo, lo siento amigo, pero este no es tu sitio. Ni tú debes estar aquí, ni yo te quiero aquí. Si eres una persona que vienes a ver qué pasa, a ver cómo va, yo te voy a contar lo bueno y lo malo de esta moto, ni más ni menos. Pues vamos a empezar. Este tiempo atrás os subí el short cuando estábamos con el parón veraniego y os dije que me había quedado sin freno trasero. Y no lo he querido arreglar hasta que no grabase este vídeo para poder enseñaros cuál era la situación. Este problema no lo achaco directamente a la moto y os explico para que lo entendáis. Una vez llegado a los 5.000 y hacer el mantenimiento, entre los 5 y los 6.000 kilómetros, fue cuando empecé a notar cómo cada vez se hundía más el freno trasero. Yo iba frenando, se iba hundiendo cada vez más, hasta que finalmente ya tocaba a fondo con el freno trasero, y ahí es cuando dije, tengo un problema. No le había dado mucha importancia, porque de momento iba bajando la presión del frenado, pero seguía frenando la moto, hasta llegar al punto que os digo que la moto pues no frenaba una mierda. Y deciros que ya me puse a observar a ver si había alguna pérdida de líquido de frenos, a ver si había algún problema, y realmente no hay señal de que haya perdido en ningún momento líquido de frenos. Puedes pensar, hombre, eso no se ve en el primer momento. Mira, con lo corrosivo que es el líquido de frenos, si gotea en alguna parte de la moto, se acaba notando, se acaba notando. En la pintura del bastidor, en cualquier sitio, pero se acaba notando. Ya fijándome un poquito más, resulta que el vaso de expansión estaba a rebosar. Sabéis que hay un poquito de aire desde la rayita del máximo hasta arriba, conforme viene la moto, y ese vaso está a rebosar. Os voy a explicar varios puntos para que entendáis que creo que ha pasado casi al 100%. Cuando me pasó esto, estábamos en el mes de agosto y ya sabéis que hemos tenido varias olas de calor. Ha sido algunas veces insoportable, pero yo qué queréis que os diga, yo la moto la he cogido prácticamente todos los días de la semana, para una cosa o para otra. Y en muchas de estas ocasiones pues he tenido que dejar la moto varias horas al sol. Hay veces que he dejado la moto a la sombra y cuando he vuelto estaba al sol. Me ha pasado un poquito de todo. Pero el caso es que, resumiendo, la moto ha pasado muchas horas con ese sol directamente sobre la moto. Pues por aquí al menos ha habido días de tus 45 graditos a la sombra, que la moto está completamente al sol, y eso se traduce en que no es que esté a 45 grados los elementos de la moto, sino que están a mucho más. Tú la tienes al sol, se calientan los conductos, se calienta el depósito, se calienta toda la moto en sí. Los conductos se expanden. Ya sabéis que la gente que por ejemplo lleva la moto al circuito, lo que hace normalmente es cambiar los latiguillos de goma por unos metálicos para que no pasen este tipo de cosas. A ellos se les calienta
por el sobreestrés de frenar fuerte, y a mí en este caso se han calentado por el sobreestrés de una temperatura elevada continuamente impactando sobre los elementos de la moto. Y esto es una parte. Segunda parte, esta moto lleva líquido de frenos DOT 3. El líquido de frenos DOT 3, cuando el líquido está nuevo, su punto de ebullición está a 205 grados más o menos. Pero luego tiene otro punto de ebullición, que es el punto de ebullición en húmedo. Su punto de ebullición en húmedo son 140 grados aproximadamente. Para los que no entendéis quizá mucho esto, sabéis que te recomiendan cambiar el líquido de frenos. Qué bien. Tiene un vehículo, tú sales con tus santos huevos. ¿Conducía un niño? Yo creo que conducía un niño. Pues como decía, el líquido de frenos te recomiendan cambiarlo cada 2 años, porque aunque el circuito esté cerrado, siempre acaba cogiendo humedad. Entonces por eso tiene estos dos puntos de ebullición. Cuando es nuevo, unos 205, pero con el paso del tiempo va cogiendo humedad, va cogiendo humedad, va cogiendo humedad, y entonces pasa el punto de ebullición a unos 140 grados. Todo esto luego, según el fabricante, si lo miras en las botellitas, un poquito tiende a variar. Pues esta moto tiene 1 año y yo estimo que ha tenido que ir cogiendo humedad. Por muy hermético que esté, ha acabado cogiendo humedad. Y vosotros me diréis, hombre, si la moto la dejas al sol, ponle que la moto esté a 80, 90 grados, lo que son los conductos y todo eso. Pongámosles esa temperatura estimada. Hasta los 140 grados del punto de ebullición, aún quedan unos cuantos. Pues aquí entra otro factor. Yo este verano, como digo, yo he cogido la moto, se me ha quedado al sol, ya sea por un motivo u otro, y obviamente vuelvo con la moto. Vuelvo con la moto a donde sea, o me voy a donde sea, y a lo mejor me cojo y me voy y me clavo 100 kilómetros por ahí a darme una vuelta. No iba a ser ni el primer ni el último día. Pues yo creo que en estas situaciones, cuando he estado haciendo estas cositas, la moto al estar a esos 80-90 grados, pongámosle, ¿qué pasa? Que se sobreestresan los frenos. Y pensaréis, hombre, el freno trasero tampoco lo usas mucho. Depende. Porque yo he estado haciendo una cosa muy particular. Y es que también me he estado acostumbrando a usar mucho el freno trasero. Yo voy por población, voy por sitios de espacio, voy haciendo una frenada que veo una rotonda y necesito ir frenando. Mira, yo veo aquí la señal de 50, levanto el puño y si me hace falta frenar, le voy tocando el trasero. Voy adaptándome con el freno trasero a las velocidades. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Todos frenamos con el freno delantero normalmente, pero creo que viene... buen morrito. Pero creo que viene bien el irse adaptando al freno trasero, que es una cosa que no estamos tan acostumbrados, y cuando luego tienes una frenada de emergencia, pues tiras solamente de delantero y no aprovechas todo el potencial de frenada de la moto. Así que estoy intentando obligarme a frenar con el trasero para irme acostumbrando y que sea una cosa que lo hagas automáticamente. Más que nada porque yo freno con el trasero, llevo mis 2 dedetes en el delantero preparados y en una situación de emergencia utilizo el 100% de la frenada de la moto. En otro caso, en otras condiciones, pues no lo haría así. Solamente frenaría con el delantero y no aprovecharía todo el potencial de esta moto. Yo es una cosa que lo estoy haciendo para acostumbrarme y luego pues sí, frenaré con lo que más con el delantero, pero teniendo automatizado mi pie derecho a frenar con el trasero. Quiero acostumbrarme a ello. Pues si sumas todas estas cositas, yo al salir con la moto a 80-90 grados de temperatura, irme a hacer mis rutejas, a darme mis vueltecillas por ahí, a hacer mis recaos, hacer lo que necesite en cada momento y empezar a utilizar mucho el freno trasero, porque claro, llegas a cualquier sitio y la aprietas, ya sabéis lo que frenan estas motos con el freno trasero, pues yo creo que he llegado al punto de calentarla y de sobreestresar el freno trasero hasta el punto de que creo que ha alcanzado esos 140 grados, ha entrado el líquido en ebullición y al no poder coger aire de fuera, ha succionado
ese aire que había en el vaso de expansión y lo ha chupado hacia el conducto. Entonces se traduce en quedarme sin freno. Y yo este verano llegué al punto de pisar el freno y no frenar prácticamente nada. Yo sé que cuando había gente que me decía la bomba de freno, yo sabía que la bomba de freno no, porque sí que actuaba, muy poco, pero actuaba. Ahora en cambio, mira, para que veáis cómo sí que aún frena la moto, está a tope, ¿eh? ¿Veis cómo se reduce? Pues este verano lo hacía, pero mucho menos. ¿Por qué ahora mismo frena algo más la moto que cuando me sucedió esto? Pues muy sencillo. Uno de los aspectos que me ha pasado es que con tanto calor los manguitos estaban dilatados. Además de todo lo que ya os he comentado, tenía la moto menos poder de frenada. Ahora, por ejemplo, ya ha llegado el fresquete. Han bajado las temperaturas. Los manguitos se han contraído. Y he recuperado un poquito de frenada. Igualmente, he pisado el freno trasero ahora mismo, como habéis visto. Y no me ha saltado el ABS. No me ha saltado el ABS, a pesar de lo intrusivo que son en este tipo de motos. Por lo que os digo, porque el freno de la moto no está en estado óptimo. Pero sí es verdad que algo de su frenada sí que ha recuperado. Por ejemplo, os preguntaréis, ¿y por qué no te ha pasado en el delantero? Pues no lo sé, no lo sé. También cuando miras el depósito del líquido de frenos delantero, si te fijas hay una pequeña burbujita. Yo creo que al tener menos aire el freno delantero y al estar tan arriba esa burbuja, creo que ha evitado de que pueda, aunque entre en ebullición, succionar aire. Porque también es cierto que si te fijas en los conductos del líquido de freno trasero, la tubería sube hacia arriba. Entonces, al entrar en ebullición y coger aire, es más fácil de que ese aire se vaya hacia arriba y se mueva por el conducto. De cambio, al estar aquí, que baje por todo el conducto, aunque entre en ebullición, el aire que hay dentro del conducto va a tender a volver a subir. Fijaos cómo está el vaso de expansión. ¿Lo veis? Aquí está el máximo. Aquí sabéis que normalmente está hasta aquí el líquido de frenos. Y en cambio este ha subido hasta aquí arriba. Hasta aquí. Arriba del todo. No se ve ni una burbuja de aire. Y como os digo, el conducto va por ahí atrás. Y luego por aquí sube. Sube hacia aquí arriba y pasa por el depósito. No he visto el circuito completo, pero yo sé que sube para arriba. Os podéis fijar si la tenéis. Ha succionado el aire de aquí al entrar en ebullición, porque esto es como cuando tienes agua hirviendo. Tú ves que aire debajo del agua de la cazuela no hay, pero aún así ves esas burbujitas que salen. Pues esto es lo mismo. Y yo creo que esas burbujitas las ha cogido de aquí. Lo ha succionado, lo ha mandado hacia arriba y en parte del circuito tengo que tener ahí el aire, que es lo que me toca ahora expulsar. ¿Es culpa de la moto que sea mala? Pues mira, yo creo que esto me podría haber pasado en esta o en cualquier otra. Ahora, como podéis comprobar, ¿veis? Con un dedo me lo llevo hasta donde hace tope, pero como os digo, no es que haya cogido aire externo, no es que me esté tirando líquido. Si goteas el líquido por todas estas zonas que están pintadas, al final el líquido de frenos, con lo corrosivo que es, me habría dejado marcas. Además, yo mientras me ha pasado todo esto, pues he estado mirando la moto, le he echado un vistazo cada 2x3, sí que algo lo acabas viendo, con lo que corroe ese líquido lo acabas notando en alguna parte de la moto. No ha perdido porque, como podéis ver, el vaso de expansión se ha llenado completamente. Yo estoy seguro que cuando abra el vaso de expansión va a surtir. Tendré que tener cuidado. Mi intención es comprobar la humedad que tiene el líquido. Hay aparatitos que lo miden, tengo uno y quiero comprobarlo, purgarlo, y si el líquido de freno no tiene excesiva humedad, lo purgaré solamente. Si tiene mucha humedad, mi intención es cambiárselo, por lo menos el trasero. Vamos a darnos una vuelta. Y yo sé que este problema también le ha pasado a alguno más, según me comentó en el SOR. Ya no sé si todos han sido en Zontes o en otras motos, porque como os digo, no va a ser la única que le pueden pasar a este tipo de cosas.
Yo me gusta sacarle una explicación a las cosas que pasan. Y en este caso, es eso. Es eso. Yo estoy convencido de que el problema de esta moto ha sido la exposición al sol reiterada, mi utilización de freno trasero reiteradamente también. Y como os digo, a lo mejor el líquido de frenos, si le ha pasado a más gente, no es que sea el mejor. Dentro de toda la variedad de líquidos de frenos que hay, pues hay líquidos mejores, líquidos peores. Las características se supone que son más o menos las mismas, pero bueno, ya sabéis todos que no siempre se cumple a rajatabla. Y quizá el líquido de frenos sea un poquito malo, que también es cierto que no es que sea de buen gusto el que te pase esto, pero como os dais cuenta, no es nada de vida o muerte. Pero yo sé que, por ejemplo, en mi situación, si la moto no la hubiese tenido en estas condiciones, seguramente no le había pasado nada, porque me he tirado todo el invierno por ahí con la moto y no ha pasado nada. Hemos llegado al verano con unas temperaturas elevadísimas, la moto ha solo un montón de tiempo, yo dándole caña al freno trasero, pues oye, ha pasado, os lo tengo que decir, no se lo achaco directamente a la moto, quizá el líquido de freno no sea el mejor, pero la moto en sí funciona, no se me ha estropeado la bomba de freno, no se me ha estropeado nada más de la moto. Son cosas que en realidad yo creo que las mismas condiciones que he tenido esta, le podría haber pasado a esta, le podría haber pasado a la Kawa y le podría haber pasado yo creo que a cualquiera. Así que no nos volvamos locos por estas pequeñas anécdotillas. Y hombre, cuando cambie el líquido de frenos intentaré ponerle uno de una buena marca. Si me vuelve a pasar teniendo un líquido de frenos de una buena marca, pues ya entonces tendremos que mirar si esto viene de otro problema y sobre todo pues habrá que intentar, aunque muchas veces es imposible, no tener con estos calores la moto al sol. Pero bueno, intentaré traeros un vídeo de lo que le voy a mirar y lo que le voy a hacer para que veáis finalmente que es una tontería. Así que espero que os guste y veáis que no ha sido para tanto esto que me ha pasado. Y nada, y deciros como siempre que nos vemos en la carretera